Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, la verdad que hoy tenemos para tratar dos temas que son bastante interesantes. El primero, que creo que es el tema de la semana, obviamente, y que me parece que es uno de los temas que tenemos que tratar con más análisis, fue el famoso tema de la marcha por el movimiento LGBT, bueno, IA, más, y los comentarios que hizo también el presidente Milei. Creo que primero vamos a entrar en lo que fue la marcha. La marcha se dice que fueron 82.000 personas. 82.000 personas creo que es una marcha que la llena, creo que no es relevante el número, por más que digan que es mucha gente. Mostraban unas fotos y sí, lógico, con el movimiento parecía muchísima gente. Y con un agregado que perdón, antes de decir el agregado quiero sí resaltar algo. Quiero manifestar, antes de hacer este análisis, que te voy a hacer un análisis frío, que yo respeto la libertad de cada uno de identificarse y sentirse como se le dé la gana y hacer la vida que se le dé la gana. Yo creo que cada uno se siente y actúa y hace lo que tiene ganas, porque esa es la esencia de la libertad. Y eso hay que respetárselo a la otra persona, en la medida que no produzca efecto frente a terceros. Esto lo digo no por el movimiento LGBT+, sino en relación a todo el mundo. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, quería hacer esta aclaración previa. Creo que si de esas 82.000 personas nosotros también tomamos la cantidad de políticos o gente vinculada a lo que sería la clase gobernante, no digo oficialismo, sino oficialismo y oposición, había montones de personajes políticos que estaban en la marcha. Estaba Kicillof, estaba Mayra Mendoza, estaba creo que Guado de Pedro. Bueno, podría nombrar a muchos personajes que obviamente llenaron también muchísima gente, porque estaba la Cámpora. Esos también hicieron volumen para llegar a esas 82.000 personas que se calculaba que habían estado. ¿A qué voy con esto? Que independientemente del respeto que hay que tenerles a toda la gente que pertenece a este movimiento, y yo los respeto a rajatabla, como dije, cada uno puede hacer con su vida y de su vida lo que se le dé la gana, sí creo que están utilizando algunos grupos todo este movimiento para tratar de pegarle al presidente Milei. El presidente Milei hizo una serie de declaraciones en las cuales lo que dijo el presidente es que dijo que él, su filosofía y su ideología es que él cree, igual que Trump, en que hay dos géneros, masculino y femenino, y eso que es científico, eso es científico y biológico, no hay discusión. O sea, ¿a qué voy con esto? Que el género uno es hombre o mujer, según cómo nació físicamente. Después cada uno se puede identificar y sentirse identificado con lo que se le dé la gana. El hombre con la mujer con el hombre, si se quiere identificar con un perro, perfecto. Eso está perfecto, es la libertad de cada uno. Y yo eso lo aplaudo. Pero lo que dice Milei es que tiene que haber dos géneros. Por eso que él habla de los dos géneros, habla de eliminar todo el tema de la ideología LGBT en las escuelas, de no condicionar a los menores, lo cual no quiere decir de que no haya educación sexual, ¿eh? Tiene que haber educación sexual. Una cosa es educación sexual y otra cosa es fomentar orientaciones sexuales. Que a un chico prepuber o preadolescente se lo puede influenciar de muchas maneras, son esponjas. Entonces no se lo puede condicionar no se lo puede condicionar con toda una suerte de materiales y elementos que lo lleven a ir hacia un lado o hacia el otro. Hay que dejarlo que evolucione y ya cuando entran en la adolescencia, ahí cada uno definirá su orientación y cómo se siente. Por eso que también me parece una locura que se permita a chicos de menores de 10 años, como hubo un caso, que puedan ir y recurrir a un médico, ¿no? Para que a ver si el médico les puede eventualmente incluso a veces hacer hasta cirugías. Creo que realmente eso es tremendo. Bueno, lo que dice Milei, lo que dijo además fue eso, que él considera que hay dos géneros,
que no puede haber educación de este tipo y que no va a gastar un peso en fomentar esto. ¿Por qué? Porque él como libertario respeta que cada uno haga de su vida lo que quiera. Pero también como liberal y libertario, y ahí es donde empieza a jugar los derechos de los demás, él considera de que no se puede destinar fondos, financiamiento y demás a todo ese tipo de cosas para fomentar eso cuando hay otros problemas mucho más serios. Y que fomentar eso, como pasó, criticaban el otro día, decían en las marchas, a Kicillof, la cantidad de centros, salió el otro día en una nota en televisión, la cantidad de centros que hay de este tipo, de apoyo al movimiento LGBT, de temas sanitarios o lo que fuera, sanidad y demás, cuando en la provincia de Buenos Aires se están matando no sé cuántas personas por día, ¿no? O sea, ¿por qué no utiliza ese dinero para pagarle mejor a la policía, contratar más patrulleros, poner más cámaras, poner más mecanismos de seguimiento? Entonces, básicamente, lo que dijo Milei es eso. Después hubo lo pasó creo que Feynman, hubo una edición, porque salió como que Milei decía que todos los que son miembros del movimiento LGBT, o sea, los que serían fuera de lo que es el hétero, todo lo que no fuera hétero, terminan siendo pedófilos. No fue eso lo que dijo él. Él lo que dijo que han habido casos, como algunos que vamos a analizar después, en los cuales generan efectos nocivos respecto de terceros. Y que, por ejemplo, hubo un caso en el cual hubo una pareja de dos personas del mismo sexo que terminaron abusando de un menor. Eso es lo que digo. Y dijo que en ese caso esos serían los pedófilos. Pues eso, le editaron un poco lo que él había dicho para que quedara como que él decía que eran todos pedófilos. Y después, bueno, hoy salió a hacer, creo que hoy o ayer a última hora, unas aclaraciones en las cuales, tratando de aclarar lo que dijo, no lo aclaró, porque creo que no fue muy claro en cómo lo dijo. Terminó diciendo que obviamente muchos de estos casos puede llegar a terminar en un tema cuando se empiezan a identificar de distinta manera en un caso de pedofilia, ¿no? ¿Cuáles son los casos a los que entiendo que él hacía referencia? Supongamos una persona, un hombre, que dice que se siente identificado como mujer, ¿no? Y que se siente identificado como una mujer de 5 años. Con el criterio actual y con el antecedente que hubo de un hombre que, como se identificaba como mujer hace uno o 2 meses atrás, lo llevaron a un penal de mujeres y terminó violando y embarazando a una interna. Miren cuán mujer se sentía esta persona, que claramente lo hizo eso. ¿Por qué? Porque obviamente al decir que se identificaba como mujer le quitaban el agravante del tema del femicidio o del agravante del delito por género. Esto es lo mismo, si viene uno y dice yo me identifico con una niña de 5 años, la lógica es que haya normas y que se le diga no señor, usted se puede identificar con una mujer, perfecto, no hay ningún problema, pero con una mujer de 5 años no. ¿Por qué? Porque usted tiene 27, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el límite de esta identificación? ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, bueno, yo me puedo identificar con lo que a mí me guste, con un árbol si quiero, con un delfín. Ahora, tengo que tener ciertos límites, porque por ejemplo, el caso ese, ¿no? O decir, por ejemplo, no, yo me identifico con un niño, un hombre puede decir, yo me identifico con un niño de 10 años. Entonces cometo un delito y soy inimputable. No me pueden aplicar una pena. Los jueces lo deberían aplicar una medida de seguridad y después dejarlo en libertad. ¿Por qué? Porque esa persona dice que se identifica se siente un chico de 10 años, cuando en realidad tiene 40. Entonces, ¿dónde está el límite? Creo que por ahí pasa el mensaje del presidente, de decir que tienen que haber cosas que son límites. Otras cosas, por ejemplo, en la parte, el caso que hubo de una deportista, de una boxeadora, que le tocó pelear contra un hombre que se identificaba mujer en el boxeo. Obviamente la mujer, el hombre que se identificaba como mujer, casi la mata a la boxeadora. ¿Y quién es al final la perjudicada, al final del día? Las propias mujeres. Como hubo un caso en Estados Unidos donde había una competencia de natación y en esa competencia se terminaron quejando las 3 o 4 mejores
que competían porque tuvieron que empezar a competir contra un par de hombres que se identificaban como mujeres y estos básicamente les ganaban casi todas las carreras. ¿Por qué? Porque biológicamente y genéticamente tienen otro tipo de resistencia y contextura y poder físico para hacerlo. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Y dónde está el escenario en el cual yo me puedo mover? ¿Yo me puedo identificar con lo que sea? Sí, y yo lo aplaudo. Vos identificate con lo que sea y viví y sé feliz y te mereces todos los mismos derechos que todo el mundo, todas las mismas oportunidades y no se te debe dar ningún tipo de restricción porque vos te identifiques con otra cosa. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Ahora, de ahí a llevarlo a el extremo que no tenga límites, no. Todo tiene que tener límites porque el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, si yo, como dije antes, me identifico con una niña menor, entonces me ponen en un jardín de infantes de chicas, y yo con 27 años, supongamos, estoy con chiquitas de 5, 6, 7 años, o en un colegio primario con chicas de 10, 11, 12 años, obviamente que eso no se va a poder permitir, porque tarde o temprano va a haber un problema. Va a haber un problema porque biológicamente y naturalmente eso ocurre y pasa. Y lo mismo con lo de la inimputabilidad. Fíjense que obviamente hay un tema político, pero por ejemplo lo que dijo Trump, que tiene que ver con esto también, dijo que la culpa del accidente del helicóptero que se llevó puesto un avión, el Black Hawk, ese helicóptero aparentemente, según lo que dijo Trump, le echó la culpa a Biden. ¿Por qué? Porque Biden había apoyado el tema del cupo. Y los pilotos que estaban en ese helicóptero habían entrado por un tema de cupo. No sé si eran mujeres u hombres o mujeres que se sentían hombres o hombres que se sentían mujeres o cómo era el tema, pero sí el mensaje que daba Trump, es decir, no eran los mejores pilotos, no eran las mejores personas. Y cuando hablamos de los mejores pilotos, no es masculino. Digo pilotos porque no existe pilota. Piloto puede ser tanto un hombre como una mujer. El piloto, el comandante, no es comandanta. El comandante son, palabras que son genéricas, o sea, se aplican tanto al hombre como a la mujer. Entonces, lo que decía Trump es eso. Entonces, ahí es donde pasa el tema de decir, bueno, de alguna manera esto hay que ponerle un límite porque si no, se va al diablo. Y también resaltar que los que fueron a esa marcha, que le dan una manija tremenda a los canales opositores, como que fue una marcha multitudinaria, creo que cualquier sindicato, cualquier cosa, o sea, te mete 82.000 personas en la calle. Más cuando encima van todos los políticos oportunistas que quieren mostrarse en la primera fila agarrando la bandera, caminando por la calle. Vinculado a esto, y que tiene que ver con los gobernantes, el otro día tuve acceso, por suerte, en un grupo que estamos, a un artículo que lo empecé a leer de El Historiador. Y cuando me puse a leerlo es fascinante porque se lo llama Decreto sobre supresión de honores al presidente de la Junta y otros funcionarios públicos. ¿Qué es lo que establecía este decreto? Se los voy a leer, por lo menos algunos de los artículos, no todos para que no sea tan largo. Dice, que el artículo primero que deja sin efecto uno anterior, el artículo 2 dice, habrá desde este día absoluta, perfecta identidad e igualdad entre el presidente y los demás vocales, sin más diferencia que el orden numerario y gradual de los asientos. 3. Solamente la Junta, reunida en actos de etiqueta y ceremonia, tendrán honores militares, escolta y tratamiento. Fíjense el paralelismo con todos los casos acá que tenemos de las custodias, de los expresidentes y de los funcionarios. Creo que es Cristina Fernández, que tenía como 70 custodios. Fabiola tenía no sé cuántos custodios en Europa. Bueno, acá solamente en los actos de etiqueta y ceremonia. Si ni el presidente ni ningún otro individuo, obviamente hace referencia del gobierno, revestirán carácter público ni tendrán comitiva, escolta o aparato que los distinga de los demás ciudadanos. Todo decreto, oficio y orden de la Junta deberá ir firmado de ella, debiendo concurrir 4 firmas. Después dice, todo empleado, funcionario público o ciudadano que ejecute órdenes que no vayan suscriptas en la forma prescripta en los artículos anteriores será responsable ante el gobierno. Se retirarán los centinelas del palacio, dejando solamente las puertas de la fortaleza y sus bastiones.
Se prohíbe todo brindis viva o aclamación pública en favor de individuos particulares del gobierno. Si estos son justos, vivirán en el corazón de sus conciudadanos por sus virtudes. Ellos no aprecian bocas que han sido profanadas con elogio de los tiranos. Solamente se podrá brindar por la patria, por sus derechos, por la gloria de las armas y por objetos generales concernientes al logro de la felicidad pública. Toda persona que brindase por algún individuo particular será desterrado por 6 años. Bueno, es un castigo, ¿no? Dice, las esposas de los funcionarios públicos no disfrutarán los honores de armas ni demás prerrogativas de sus maridos. Estas distinciones las concede el Estado a los empleos y no puede comunicarse sino a los individuos que los ejercen. Fíjense el paralelismo de todo esto con lo que la gente está pidiendo a gritos y aclama acá, ¿no? Desde este día queda concluido todo el ceremonial de iglesia con las autoridades civiles. Estas no concurren al templo a recibir incienso, sino a tributarlos al Ser Supremo. Solamente subsiste el recibimiento en la puerta por los canónigos y dignidades en la forma acostumbrada. No habrán cojines, sitial ni distintivo entre los individuos. Este reglamento se publicará en la Gaceta y, bueno, sigue adelante. Y les voy a decir, para que vean de cuándo es esto y piensen cuánto de esto es lo que nosotros pedimos, que lo voy a resumir ahora en unas palabras cuando les diga esto. Dado en Buenos Aires, en la sala de la Junta, a 6 de diciembre de 1810. Firmado Cornelio Saavedra, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, Juan José Paso, secretario Mariano Moreno. O sea, fíjense que ya con la Junta de Mayo ya se estaban poniendo pautas que hoy serían plenamente aplicables a lo que la gente pide a gritos. Basta de que el funcionario tenga una prerrogativa. El funcionario está a la orden del pueblo. El funcionario está a la orden de lograr la felicidad de la gente. El funcionario no está para que le pongan un ejército que lo siga aun cuando dejó de ser funcionario. La custodia y la escolta va a estar para cuando se estén cumpliendo las funciones específicas. Pero no, claro, ustedes me dirán, sí, pero en la práctica en ese momento era así. Hoy en la práctica la realidad es que si hay muchos funcionarios que salen a la calle sin escolta, creo que no hacen 3 cuadras sin ser agredidos o insultados. Bueno, ese es el tema. Sería hora que los funcionarios pudieran salir a la calle, pudieran salir, caminar, mostrarse, sin ir más lejos, crucemos el charco, como se mostraba la calle Pou en Uruguay, que caminaba, se sacaba fotos con la gente, había una foto de él cargando nafta en una estación de servicio, él con su moto y con un custodio, y podía circular por todos lados y nadie lo agredía. ¿Por qué? Porque el Uruguay tiene una madurez política que nosotros todavía no tenemos. ¿Y por qué? Porque acá seguimos con todas las internas, que se fomenta el odio, la bronca. Por un lado los kirchneristas que tratan de atacar permanentemente y buscar todo, como esa edición que dicen que fue producto de alguien vinculado al kirchnerismo, la edición del audio del presidente Milei, y bueno, muchas otras cosas. Entonces, basta también de que venga un funcionario de una provincia con una escolta, una milicia privada, ¿no? Que la podemos llamar con el nombre, por ejemplo, cuando viene alguno de los K con todos la milicia o los muchachos de la cámpora haciendo de custodia. Y claro, porque si no, a veces vienen ellos a las marchas, pero fuera de eso, normalmente después tienen entre 30 y 40 custodios personales, que son los que los cuidan. Entonces, fíjense, básicamente lo que planteaba este reglamento que sacó la Junta de Mayo es meritocracia, que el funcionario esté en favor de la gente y en beneficio de la gente, que el gobierno gobierne para el beneficio de la gente, que haya respeto, que haya libertad y que todo el mundo pueda andar con la frente alta y que el que la hace las paga. Aquel que comete un delito deberá responder por eso ante el gobierno y ante la sociedad que lo puso en ese lugar. Nos vemos.